¿Puedes manifestar todo en este mundo o no puedes manifestarlo todo? ¿Por qué Neville dijo que sí en algunas ocasiones y en otras dijo que no? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué aparentemente Neville se contradijo? Aviso, este audio tiene un alto contenido filosófico y espiritual para poder responder a esta pregunta. Así que estad atentos y estáis avisados de que el audio va a ser algo largo. La verdad es que se puede manifestar todo. Sí, pero todo. Es verdad. Es una verdad. Es una de tantas verdades. Pero también es verdad que en algunos casos no. Y esa es otra verdad. Pero si es que sí, ¿cómo va a ser que no, verdad? No tiene ningún sentido. Que alguien te diga, puedes manifestar todo, puedes desear, puedes conseguir todo lo que quieras en este mundo, como decía Neville, puedes tener todo, al que cree todo le es posible. Si es todo, ¿por qué a veces no lo es? Si es todo sí, en teoría no puede caber ninguna excepción. Y la verdad, amigos, no la hay, no hay ninguna excepción. Todo es sí, solo que también existe un túnel de realidad en el que existe el no en algunos casos. Entonces, la realidad es que son túneles de realidad, son diferentes túneles, estados de conciencia. Pero yo os aseguro que después de oír este mensaje, os vais a quedar muy tranquilos. Si te decepcionaste conmigo o con Neville pensando que te hemos mentido y que en realidad no puedes manifestar eso que tanto quieres porque has oído que en algunos casos no va a funcionar o cualquier cosa, o dijiste, pues no voy a escuchar más todo lo que dicen en este canal porque ellos no creen en la magia. Te aseguro que con este mensaje vas a ver que sí creemos en la magia y en la ley de la asunción y en que tú eres el poder operante y en todas las leyes y principios universales herméticos que dicen cómo es dentro es fuera y cómo es arriba es abajo. Vas a poder darte cuenta de que sí, es posible todo y puedes dejar de estar decepcionado y liberarte de esa angustia, porque esto te lo va a aclarar. Este mensaje te va a aclarar por qué a veces se dice que sí a todo y a veces ay no es. Y no te preocupes, no te vas a decepcionar con la respuesta. Y te lo digo porque probablemente estás entendiendo este mensaje, estos mensajes, de una manera incorrecta. Y no porque tú no estés bien, sino porque nos han enseñado a comprender las cosas de una manera muy diferente a como son en verdad. Y en parte me siento responsable por no haberlo explicado antes con más claridad o no haberlo sabido explicar mejor, ya que la verdad no es sencillo de explicar esto. Pero la cuestión es la siguiente, escuchadme atentamente, no todos estamos en el mismo túnel de realidad. Y yo a veces hablo para personas que están en diferentes túneles de realidad, en diferentes estados de conciencia, en diferentes universos, podríamos decir. Y si tú escuchas un mensaje para los que están en otro túnel, en otra dimensión, puede ser que no lo comprendas. Pero entonces sí, entiendo que es mi responsabilidad explicarlo mejor, aclarar esto de los túneles de realidad y así poder ayudaros y quitaros toda esa angustia. Porque realmente, os digo, yo tengo este canal con el propósito y deseo de ayudarnos a todos a que nuestra fe crezca, porque estoy convencida de que es la fe la que lo crea todo. Entonces, nuestra fe positiva, nuestra fe se eleve. Pero como sabéis, podemos tener fe negativa, fe positiva, fe mediocre. Podemos usar la fe en función de cómo tengamos nosotros las ideas. Mi deseo es siempre animar a todo el mundo a que su vida evolucione, crezca, seamos felices, inspirar, animar, que podamos alcanzar todo nuestro potencial, que es infinito, que podamos empoderarnos, valorarnos, comprendernos, saber quiénes somos realmente, comprender nuestra verdadera naturaleza. Y desde luego que no es mi deseo amargarle la vida a nadie, ni desilusionarle, ni desinflar su fe, ni nada por el estilo, no. Pero sí deseo que comprendamos bien cómo funciona todo esto, para que realmente lo usemos a nuestro favor y no en nuestra contra, y podamos comprenderlo. Y la verdad es que me devano muchas veces los sesos para ver cómo puedo explicar mejor
de formas más creativas, con diferentes ejemplos, para que se pueda comprender. Pero a veces no lo he conseguido, esa es la realidad. Y por eso estoy haciendo este mensaje. Porque bueno, quizás ha podido generar ciertos caos en algunos porque no han entendido la profundidad del mensaje o porque yo no he sabido explicarlo mejor. Pero bueno, no pasa nada porque los caos cuando surgen, aunque son molestos e incómodos, son el inicio de la creación. Cuando tú entras en un caos y no entiendes algo, es un buen punto porque así tú vas a intentar entenderlo y vas a empezar a crecer. Y los caos son buenos, son el inicio de la creación, como nos dice en Génesis, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos. Y de ahí surgió todo. Todo el relato que conocemos, ¿no? De cómo fue creada la tierra, que es todo metafórico, simbólico, como bien sabéis, y psicológico. Entonces, hoy voy a tratar de explicar esto, mis queridos compañeros de viaje. Sé que hay personas a las que todo esto les confunde, sé que hay personas que me han oído decir una cosa en unos vídeos y la otra en otros, y también Neville lo hace, que ahora os voy a explicar, por ejemplo, un ejemplo. Os voy a leer un ejemplo donde lo hace literalmente, y claro, eso hace que las personas no lo comprendan, es normal. No estamos acostumbrados a comprender cuando algo se sale de la linealidad. Y también le pasó a Neville. Yo no he encontrado donde él haya tratado de explicar esto en ninguna parte. A lo mejor sí, si alguien lo ha encontrado, que me lo diga. Yo no lo he encontrado. Simplemente, él dio por hecho que era así. Algunas cosas sí se manifiestan y algunas otras él sabía que no eran para que fueran manifestadas. ¿Se puede manifestar todo deseo que tengas en este mundo o no se puede? Y os quiero contar la historia que contaba Neville, que le pasó a Neville, un ejemplo de este caso que os estoy contando precisamente. Y os lo voy a leer, que es más fácil. Dice así, Neville: un día tuve ocasión, mientras estaba en Nueva York, de asumir que yo estoy siendo visto por mi hermana, cuyo hijo estaba desesperadamente enfermo, de 17 años y plagado con cáncer. Nadie sabía lo que le pasaba hasta que le abrieron. Y entonces él estaba demasiado acabado. El cuerpo entero estaba completamente plagado, a los 17 años. Y decían que si eres joven cuando desarrollas esto, entonces, como todas las cosas jóvenes, crece muy deprisa. Si lo has desarrollado a los 60 o 70 años, lo más probable es que no vas a morir de ello, porque las cosas no se están construyendo entonces. Pero la juventud es crecimiento. Sea una célula buena o una célula mala, simplemente crece rápidamente. Así que, a los 17 años, no se sentía bien. Se preguntan, ¿qué pasa con el chico? Y alguien sugirió entrar y echar un vistazo en el interior. Pensaron que podría ser algo de apendicitis o algo raro ahí. Así que abrieron y cosieron de nuevo. Nada podían hacer. El cuerpo entero estaba simplemente perdido. Bueno, para consolar a mi hermana, pensé que podría poner mi cuerpo físicamente en Nueva York y asumir que estoy en Barbados. Yo estoy en la habitación de mi sobrino, en su cama, y cuando mi hermana entra en la habitación, ella va a verme a mí y no a su hijo, allí en Barbados, aunque yo esté en Nueva York. Y realmente asumí que estaba ahí. Yo estoy ocupando el mismo espacio que ocupaba mi sobrino Billy. Y entonces, cuando lo sentí natural, asumí que mi hermana entraba en la habitación. Y ella entró, y se acercó, y miró, y ella no pudo ver a nadie más que a su hermano Neville. Salí de ese silencio, entré en la sala, donde una amiga por invitación había llegado para un cóctel, porque yo había dicho, acércate a la hora del cóctel, es alrededor de las 5, y tomaremos una copa. Entré en el silencio alrededor de las 4:30, y no salí quizás después de las 5, o 5:15, o 5:20. Así que, cuando entré en la sala, ella dijo, Neville, ¿qué pasa? Tú siempre tan alegre y despreocupado. ¿Por qué pareces tan serio ahora? Y yo le conté lo que acababa de hacer. 8 días después, no teníamos correo aéreo que llegara, sino que teníamos que depender del correo por mar. Recibí una carta de mi hermana. Ella decía, Neville, no lo entiendo, pero en este mismo momento fui a la habitación de Billy y por mi vida que no pude ver a Billy. Te estoy viendo a ti. Caminé hasta la cama y miré a mi hijo, y él no estaba ahí, y eras tú, y tú me estabas mirando y sonriendo. Y no podía, lo intentaba y Billy no estaba allí.
eras tú. No lo entiendo, Neville. Si tú tienes algún conocimiento o algo al respecto que arroje luz sobre esto que me ha pasado, por favor dímelo. Esa misma señora estuvo allí 8 días después y yo traje su carta que yo había recibido ese día y se la mostré. Así que yo tenía 2 testigos, mi esposa y esta señora. Así que yo debo estar donde estoy en la imaginación. Por eso te digo, no lo trates a la ligera. Puedes ponerte en la cárcel y encontrarte cometiendo un acto del que eres totalmente inconsciente o actuando de algo de lo que no eres consciente. La gente no se da cuenta, no hay nada que esté sucediendo por accidente. Bueno, amigos, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Neville? En otra conferencia también Neville cuenta esta historia, cuenta este testimonio. Lo cuenta en varios lugares, ¿no? Pero bueno, tampoco me quiero poner a leer aquí todos los sitios donde lo dice. Pero en otros sitios explica más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que él lo que hizo fue asumir que él estaba en la cama de la habitación de su sobrino para que su hermana le viera y que su intención era que su hermana se diera cuenta de que realmente todo esto que hay aquí es una ilusión, que esta carne no es nada, que lo que importa es el espíritu y que aunque su hijo iba a morir, tenía que entender que su hijo no iba a morir de verdad, iba a morir aquí, a este cuerpo, pero se iba a ir a otra parte. Él lo hizo para consolar a su hermana. Para consolar a su hermana, Neville se teletransportó espiritualmente y apareció en la habitación de su sobrino en la cama a miles de kilómetros de Nueva York, en Barbados. Y su hermana lo vio y no podía dejar de verle. Y le escribió una carta diciendo: no entiendo cómo puedo verte a ti aquí, ¿qué haces aquí? Y ya os digo que en otra conferencia Neville explicaba que lo hizo para consolar a su hermana. Entonces, ahora bien, amigos, Neville fue capaz de asumir que estaba en la cama de su sobrino y su hermana podía verle. Sin embargo, no asumió que su sobrino se sanaba del cáncer. Sin embargo, como habéis oído lo que Neville dijo, ese joven estaba totalmente comido por el cáncer, todo su cuerpo estaba ya perdido. Pero oye, decimos, para el que cree todo es posible, ¿no? ¿Por qué Neville no intentó asumir la salud de su sobrino? ¿Por qué Neville asumió, por ejemplo, que él estaba en la cama de su sobrino para que su hermana le viera allí y en cambio no usó su poder para asumir que su sobrino se sanaba? Porque podemos plantearnos esto, ¿no? ¿No es muchísimo mejor que se sane el sobrino de Neville, que al final era lo que verdaderamente tenía a su hermana angustiada? ¿Por qué Neville no hizo con su poder esto, con la fe que él tenía? Esta es la gran pregunta. ¿Tú puedes asumir todo en este mundo? Sí, puedes asumir hasta que apareces en una cama a miles de kilómetros y que te vea tu hermana allí aunque tú estés en Nueva York. Te puedes teletransportar y que la gente te vea en otro lugar. Neville lo hacía constantemente. Gente le vio en otras ciudades caminando aunque estaba en Nueva York. Aprendió a hacer eso y lo hacía mucho. Lo podéis leer en sus conferencias. Se teletransportaba o no sé cómo llamarlo. Entonces, ¿era capaz de hacer eso y no se podía sanar a su sobrino? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es verdad? ¿Se puede manifestar todo o no? ¿Cuál es la verdad? La respuesta inicial es que las dos son verdad. Así que, elige la verdad que tú quieras. Quédate con la verdad que tú quieras. Tú eliges tu estado de conciencia y tu túnel de realidad. Lo eliges, pones la intención y luego tienes que lograr mantenerte en ese túnel. Pero eres tú el que lo eliges. Claro, yo soy del parecer que antes de elegir un túnel, prefiero conocer qué túnel es y dónde me estoy metiendo. Prefiero saberlo. No todos conocemos todos los túneles. Hay infinitos estados, como decía Neville. Infinitos estados. Entonces puedes estar en uno o en otro. ¿Vale? Entonces, ¿es verdad una de las afirmaciones? Lo es. ¿Es verdad la otra? Lo es. La única diferencia es que depende en qué túnel estés de realidad. Y te digo, si tú no quieres aún elegir en qué túnel vas a decidir estar, pues espérate a acabar el vídeo y a lo mejor este mensaje te ayuda a elegir. O elígelo cuando tú lo consideres. Pero te digo, elígelo con conciencia, usando el poder de tu conciencia. Tú eliges. Y esa es tu cualidad divina, elegir. Elegir porque el que elige es un ser libre, un ser independiente, con su libre albedrío. Conscientemente eliges. Cuando tú eliges vivir tu vida y creer lo que tú decides creer, es cuando tienes libre albedrío. Y no cuando lo hace otro por ti. O cuando en tu interior hay ideas que no son tuyas, son de otro. Son de otros.
son de la sociedad, son convencionalismos, dogmatismos. Entonces, hazte un análisis de qué ideas crees y qué conceptos tienes del universo, del cosmos, de Dios, de la vida, porque muchos de esos conceptos no son tuyos, no los has elegido, date cuenta. Por eso siempre digo, cuanto más consciente eres, más poder tienes y más libre eres, porque el poder y la libertad van de la mano. No se puede tener poder sin libertad y no se puede tener libertad sin poder. Entonces, para elegir, date cuenta de tus verdaderas necesidades, deseos y potencialidades, porque eres tú el que eliges si eres consciente. Tú quieres elegir lo mejor para ti o lo que tú crees que es mejor. Y ahí está el tema. Hay túneles de realidad que te dicen que unas cosas son mejores y otros te dicen que otras. Esa es la realidad. Hay prioridades, hay túneles, hay creencias, hay verdades. Pero la verdad es que va a ser verdad lo que tú creas que es verdad porque se va a manifestar en tu vida. Y si tú no eres consciente, tú no eliges, ¿sabes? Eligen otros por ti, como digo. Eligen las creencias que tienes, lo que han inculcado en tu mente, los programas mentales que te han puesto. Y bueno, eso nos pasa a todos. Hay muchas áreas en nuestras vidas que son inconscientes, donde nosotros incluso creemos ignorantemente que elegimos y no lo estamos eligiendo, nos lo han impuesto. A lo mejor tú crees que eliges tener un tipo de vida en concreto y crees que lo eliges tú libremente y no lo estás eligiendo tú. En realidad te lo han inculcado y tú crees que eso es lo que quieres. Por eso os digo, depende de tu túnel de realidad todo. Y realmente muchos pensamos que estamos eligiendo libremente y no es verdad. Eso es una ilusión. Ni siquiera eres quien crees que eres. Ni siquiera eres como crees que eres, porque mucho de lo que como sentimos, pensamos, nos lo han inculcado, ¿vale? Entonces, una cosa importantísima para llegar a tener cada vez más poder y ser más libre es ser consciente y darte cuenta de toda la parte que tú tienes inconsciente. No te digo que la conozcas, no la vas a conocer, sino que la reconozcas. Reconoce que hay mucho en ti que tú no sabes de ti. Y que muchas cosas que tú quieres, o que crees que quieres, o incluso que odias, o que no te gustan, o que tal, son cosas que realmente te están produciendo ese efecto por creencias que tienes sembradas dentro de ti que no son tuyas. Entonces, cuando somos conscientes, cuando somos honestos y decimos, bueno, mira, ¿yo quién soy y qué quiero? Eso es una gran pregunta que nos podemos hacer para poder elegir el túnel de realidad en el que estamos. Y una vez que te haces esa pregunta y honestamente te contestas, es mucho mejor porque al final, por lo menos, vas a ser responsable de lo que has decidido elegir. Pero cuando uno no elige nada y se deja llevar por la deriva de la vida, pues no eres libre. Eres esclavo de todo a donde te llevan, para arriba, para abajo, cuando te dejas llevar por lo que ves en internet, en las películas, en las noticias, cuando te dejas influir por todo lo que hay fuera y no entras dentro de ti para conocerte a ti mismo, tú no eres libre, tú te estás dejando influenciar. Estás dejando que todas las ideas externas te manipulen. Inclusive esto que estoy diciendo yo ahora, si te lo crees a pies juntillas y no lo cuestionas, también te puede manipular. No os quiero confundir, pero es inevitable crear un poco de confusión al principio de este mensaje para luego intentar traer luz a esa confusión. Así que os doy la bienvenida a lo que uno hace cuando intenta descubrir cosas, aclararse, y es hacerse preguntas y plantearse dudas y cuestionar cosas y cuestionar lo establecido, porque así es como uno llega a la verdad, o a la verdad que te conviene a ti llegar, porque hay muchas verdades, como os digo, y ahora lo vamos a hablar. Sí, que puede ser muy filosófico todo esto, y estarás diciendo, bueno, a ver, Paloma, ¿cuándo piensas contestarme? No te preocupes, mira, si tienes prisa, la respuesta ya la tienes. Lo que tú quieras creer, eso es lo cierto. Ya está, no te compliques la vida. Si lo crees, es tuyo. Si lo crees, es tuyo. Lo que tú creas, ¿vale? No te compliques.
Lo que pasa es que habrá personas en otro túnel de realidad distinto en el que creen algo que tú no crees. Y por eso puede ser diferente su vida y su túnel. Bueno, luego lo vamos a hablar. Pero lo que tú creas, ¿vale? Y lo que tú decidas creer. Y como tú decidas que sea tu vida. La construyes tú. Así que adelante. Tú sé firme en tu convicción y no te salgas de tu final. Y ahí está la respuesta. Mira, no quiero que pierdas el tiempo realmente. Si tú no quieres comprender la profundidad de esto, no hace falta. Yo te digo, puedes manifestar todo lo que tú quieras en este mundo si lo crees. Sin límites. Punto. Ya está. Ponte a ello, asúmelo, ten la certeza, la seguridad y el saber que es así, que ya lo tienes, siente como si ya lo fueras, como si ya lo tuvieras o como si ya estuviera pasando, y cuando logres esa capacidad, cuando tú logres creerlo de esa forma, es tuyo, lo vas a ver manifestado. Si tú realmente consigues engañar a tu mente y superar todas tus creencias limitantes que te han sembrado en la sociedad y todas las limitaciones, imposibilidades, impotencias y todo lo demás, tú logras saltártelas porque eres un gran mago y logras creerlo, es tuyo. Ya está, no le des más vueltas. Es tuyo. Porque esa es la ley de la asunción, que todo lo que creemos y asumimos como nuestro se manifiesta. Así que quédate con ese si ese es el que te importa y si no quieres profundizar más y ya está. Pero eso sí, asume las consecuencias de tu elección. Porque cuando uno elige sin saber lo que está haciendo realmente y decide hacer cosas con la magia que tenemos con estas leyes, sin conocer la herramienta, pues claro, luego puedes tener sorpresas. Pero tú te has metido en ese túnel, allá vas. Por eso yo te digo, que no quieres profundizar más, corta el vídeo y sigue tu vida y ya está. Happy flower, no te compliques. Pero si realmente quieres comprender esto y quieres usar la magia correctamente, sin herirte a ti ni herir a nadie, de verdad te lo digo con toda la honestidad, quédate y comprende esto que vamos a hablar hoy. Al menos comprende el mecanismo, ¿vale? No es tanto que no se puedan manifestar, sino que no es lo que tienen que hacer. Fijaos, no es que no se puedan manifestar, es que no es lo que tiene que pasar. Pero si tú estás en otro túnel de realidad en donde crees que todo lo que tú quieres tiene que pasar, lánzate y adelante. Pero recuerda que es tu responsabilidad lo que tú haces con tu poder, solo tuya. Bueno, no me quiero olvidar de ninguna variable y cuando lo entendamos, os aseguro que no vais a tener ningún tipo de ansiedad ni duda. Lo vais a comprender y eso os va a dar tranquilidad y certeza. Vais a elegir con conocimiento de causa, porque esto es como el que va al banco a pedir una hipoteca. Si tú no tienes la letra pequeña, te pueden engañar, ¿no? Sí, bueno, no es que te engañen, es que te dejas engañar tú por no conocer las cosas, por no entender las leyes, principios y normas. Te dejas engañar porque tú vives en una ilusión y dices, va, yo firmo esto y no quiero saber más, ya está, ya lo tengo, ya tengo lo que quería. Pero te tienes que enterar de la letra pequeña de los bancos cuando firmas, ¿verdad? Tienes que tener cierto conocimiento de lo que estás haciendo si no te quieres meter en un lío, si no quieres luego pagar las consecuencias de tu ignorancia. Siempre lo digo, la ignorancia es lo que nos aparta de la evolución. La ignorancia es lo que nos hace sufrir más en esta vida. Por eso digo, si tú no te importa permanecer ignorante, no te interesa, pues no te preocupes, tú adelante. Sigue tu vida, happy flower y ya aprenderás. Y lo que suceda, pues tú te haces responsable y ya está. Pero yo os digo que cuando uno comprende las cosas y los mecanismos, pues ya va caminando con una luz diferente y tiene una tranquilidad, ¿sabéis? Sabe cuál es su corazón y cómo está haciendo las cosas. Así que te pido la máxima concentración para entender si es que quieres, claro, si es que te interesa tener respuestas, si es que te atreves a enfrentarte con tus dudas con valor y confianza, sabiendo que la respuesta divina siempre trae libertad. La verdad divina siempre trae libertad. Incluso la verdad de que no existen verdades absolutas puede liberarte. Hay verdades que pueden ser temporales, pueden ser verdad durante un tiempo y luego no serlo. Hay verdades que son dimensionales y dependen del medio. A lo mejor una cosa es verdad aquí, en esta dimensión, pero no lo es en otra dimensión. En otra no es verdad. Yo le puedo decir, por ejemplo, hoy a alguien que acabo de tener una conversación telefónica con alguien
que vive en Argentina cuando yo estoy en España. Y que esa persona me crea, ¿verdad? Yo os lo digo ahora a vosotros. Mira, acabo de hablar con fulanita que vive en Argentina, hemos estado hablando una hora. ¿Me creéis? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no me vais a creer? ¿Es posible que hayamos hablado? Pues sí, es perfectamente posible. Hoy, siglo XXI. Pero si yo le digo esto a alguien en el siglo XV, me va a mirar raro, va a pensar que soy una mentirosa, o que estoy loca, o que soy una bruja, y me va a querer quemar en la hoguera por usar poderes telepáticos, o por mentir, o por lo que sea, o por usar la magia. Y quizá este sea un mal ejemplo, muy simple, pero creo que puede ayudar. Lo que es verdad en una época no lo era en otra. Pero si lo miramos de forma absoluta, ¿cómo responder? ¿Cuál es la verdad? Relativamente decimos no. En aquella época no era verdad, ahora sí es verdad. ¿Cuál es la verdad? Míralo de forma absoluta, ¿cuál es la verdad? ¿Qué era verdad, la de antes o la de después? Hombre, para mí es verdad la de después, porque la de después está fundamentada en mayor conocimiento, en mayor evolución, en mayor avance, en lo que sí que es posible, ¿no? ¿Es posible hablar por teléfono con alguien que vive en otro país? Lo es. Por eso relativamente hay varias verdades, pero de forma absoluta a lo mejor un día nos damos cuenta que no, que solo hay una. Pero ¿qué pasa? Que como desde este lugar en el que estamos en la Tierra ahora mismo y el nivel de evolución que tiene la humanidad, no podemos saberlo, no podemos conocer la verdad, porque estamos todavía, nos falta mucho por aprender y por conocer como seres humanos. Entonces, como no tenemos lo absoluto porque no sabemos todo, ¿qué tenemos que hacer? Comprender la relatividad y fluir con ella. ¿Qué es la relatividad? ¿Que hay varias verdades? Pues sí, que todo es relativo, sí, todo depende de cómo lo mires, sí, todo depende de quién lo mire, sí. Hay que fluir con ello. En el siglo XV no era verdad poder tener una conversación telefónica con alguien entre España y Argentina. Sin embargo, ahora sí es verdad. Imagina esto extrapolado a toda la sabiduría infinita del universo y a todo lo que aún no sabemos, porque es que no sabemos ni lo que cabe en un dedal de agua de todo el océano. Y aún así, no es ni comparable a lo que aún desconocemos del cosmos. No sabemos casi nada. La mayoría es un misterio para nosotros. Y tenemos que tener la humildad de reconocer esto, mis queridos compañeros de viaje, que no podemos controlarlo todo, que no podemos saberlo todo, que hay misterios que aún no hemos resuelto, que no sabemos aún, que no podemos tener la soberbia de creer que lo sabemos todo ya. Por eso yo creo que la relatividad es humildad. Es reconocer humildemente que sí, que hay cosas relativas y que de momento no conocemos la totalidad de las cosas. Humildad es una actitud como la de los niños, de estoy conociendo, estoy aprendiendo, estoy experimentando, tengo toda una vida eterna para descubrir y experimentar y aprender. Y la verdad es absolutamente maravilloso no saberlo todo aún. No pasa nada. Al contrario, a mí me parece siempre un desafío descubrir cosas nuevas, aprender, porque realmente, si nos damos cuenta, al ser humano nos gusta descubrir cosas, tenemos curiosidad, interés, y eso es bueno. Cuando una persona tiene curiosidad, interés por aprender cosas, descubrir cosas que no sabía, eso es salud mental psicológica. Porque una persona que ya no le interesa nada, que no quiere aprender nada, que cree que lo sabe todo y que cree que ya lo ha experimentado todo y que no hay nada que aprender y que ya está, pues ¿qué queréis que os diga? A mí eso me parece una persona que no está viva, está como es como un vegetal, porque total ya de ¿qué haces aquí? Si ya lo sabes todo, no tienes ningún interés de nada, pues estás aburrido, ¿no? Y estás, pero aburrido en el mal sentido, no en el sentido para aprender, sino tu vida es una rutina y tu vida no tiene gracia, no tiene salsa, no tiene condimento. Al final, lo más importante que podemos hacer es decir, mira, yo comprendo que hay un misterio que no conozco, un misterio enorme. Comprendo que todo esto es un misterio, fluyo con el misterio, me fascina el misterio, porque el misterio es vida, el misterio es hermoso, el misterio tiene su encanto. Una persona misteriosa siempre es mucho más atractiva que una persona que estás viéndolo todo ya de primeras, ¿no? El misterio tiene un atractivo, un magnetismo, porque el ser humano estamos hechos de una manera que tenemos interés por descubrir los misterios, por conocer lo que está oculto. Es bello, por ejemplo, en una mujer embarazada que no va a ver la cara de su bebé hasta el día que nazca. Es una sorpresa de la vida, no sabes cómo va a ser su rostro. Tú cuando estás creando el bebé, con la pareja, estás creándolo, pues no tienes ni idea de cómo va a salir. No sabes ni siquiera si va a ser hombre o mujer. Entonces esa es la belleza del misterio.
De momento es un misterio, de momento lo máximo que puedes hacer es hacerte una ecografía 3D, creo yo, y ver más o menos cómo es el bebé, pero no vas a verle la cara exacta hasta que nazca. Y tampoco vas a saber cómo va a ser de mayor. Tú sabes su cara de bebé, no sabes cómo va a estar cuando tenga 5 años ni 10. Ese es el misterio de la vida, no podemos saber todo. El misterio es parte de la vida y es lo que hay. Y está ligado a la relatividad. Pero ¿a dónde tenemos que llegar? A entender que mi valor o tu valor como ser humano no depende de tus conocimientos, ni de tu sabiduría, ni de que sepas todo lo que pasa en el cosmos, ni de que entiendas todas las preguntas, ni que sepas todas las respuestas. Entonces, para mí mi valor depende de mi ser, de quién yo soy, no de lo que hago, de lo que sé, de nada más. Y por ello no me acompleja ni me da problema reconocer que desconozco la inmensa mayoría de la sabiduría del cosmos, no me importa. Reconozco que yo hay mucho que no sé, pero lo que sé lo intento experimentar, practicar, analizar, comprender lo mejor posible. No conozco todo, pero a mí eso me anima, me encanta, quiero descubrir más tesoros. Es fascinante no saber y ver qué puedo llegar a saber. Entonces, respecto al título de este vídeo, ¿cuál de las dos afirmaciones es verdad? Todo lo que tú decidas creer es una verdad para ti, porque estás construyendo tu propio universo, tu propia realidad a través de tus creencias. Y al escuchar esto, pues ya tenemos un cortocircuito mental algunos, porque no podemos concebir que algo tenga dos o más verdades a la vez, y menos si aparentemente se contradicen entre sí, porque nuestro ver la vida de forma tan lineal produce estos problemas. Pero la vida puede ser lineal o no serlo. Eso depende de lo que tú decidas creer. La cosa es que todo depende desde el punto de vista que miremos las cosas. Como dijo Einstein, todo es relativo. Formuló la teoría de la relatividad, que por cierto sigue siendo una teoría, porque obviamente no hemos podido todavía demostrarla, ¿no? Si no, no se llamaría teoría. El tiempo es relativo, la distancia es relativa, esta dimensión es relativa, todo es relativo. Lo que ves es relativo, lo que interpretas es relativo, la historia que te han contado de lo que ha pasado también es relativo porque te la habrá contado alguien desde su punto de vista. Entonces, la relatividad está sembrada, está en la mesa. Puede que la realidad de las cosas dependa más del ojo que las mira o piensa que de las cosas en sí. Y depende del conocimiento acumulado. Total, que amigos. Espero que con esta disertación filosófica al menos todos estemos de acuerdo que las verdades, de momento aquí en la Tierra, son relativas. ¿Por qué? Porque no sabemos mucho. Entonces, cuando a la gente le llaman la atención los títulos de vídeos de YouTube o de donde sea, donde se habla de saltos cuánticos, de física cuántica, etc., pues esto tiene que ver con la relatividad. Tiene que ver con que existen varias verdades, varias posibilidades. Como decía Louise Hay, la totalidad de las posibilidades. Existen varios escenarios, varios universos paralelos. Puede que ahora mismo estés viviendo varias vidas a la vez en diferentes planos o dimensiones y tú no lo sepas, pero eso no significa que no esté pasando. Se piensa que los portales cuánticos, los eclipses especialmente, y otros portales numéricos, son momentos cósmicos en los que se abren puertas y uno, si está conectado y entra en estado somnoliento, en trance y tal, puede conectar con otros yoes suyos de otras dimensiones que están viviendo a la vez, en otras dimensiones, otras vidas a la vez. Y entonces se generan esos portales dimensionales entre una dimensión y otra, esos agujeros de gusano, por donde puedes pasar de una dimensión a otra, de un plano a otro. Y puedes recibir información de otro yo que tú tienes en otra dimensión viviendo otra vida. Un yo más sabio o un yo que sabe otras cosas. O de tu yo superior que está ya fuera del tiempo y del espacio y está en una dimensión superior, ¿no? Puedes recibir datos, puedes recibir sabiduría, epifanías, comprensión, ideas creativas, respuestas. Por eso son importantes los portales y por eso hablamos de los portales. De hecho, mirad, el 11-11 de noviembre, o sea, el 11 de noviembre, que es 11-11, es un portal dimensional, numérico. Es un portal en los que puedes conectar. Puedes conectar con tu yo total, que es la superconsciencia, o el superser que vive en ti, la supraconsciencia.
que a su vez está conectada con las infinitas posibilidades de tu existencia. Entonces, todos los que hemos crecido con una idea de que existen verdades absolutas en este planeta, hemos crecido con el concepto newtoniano y no podemos tragar fácil que haya infinitas posibilidades, ¿vale? Nos cuesta mucho creer que haya dos verdades simultáneas y mucho más que haya muchas verdades simultáneas. Y puede ser verdad o no que haya muchas verdades, si lo miramos de forma absoluta, o que solo haya una. Pero finalmente, ¿qué más da? Lo más probable es que mientras estemos aquí, como hemos dicho antes, no sepamos toda la verdad o las verdades hasta que lleguemos a otro plano. Así que lo importante es tu experiencia, que tú experimentes algo y a ti te funcione y lo que tú creas. Tú lo pones a prueba y si a ti te funciona, pues oye, esa es tu verdad y ese es tu túnel de realidad. Y ese es tu mapa en el que estás ahora mismo. Pero que puede que dentro de 2 años te pase otra experiencia que te abra la mente y digas, ostras, pues resulta que hay algo más superior que para mí antes era un misterio y que ahora estoy viendo que no lo había tenido en cuenta yo esta variable y resulta que mi verdad se está modificando. Bueno, pues bienvenido sea, porque la experiencia te va a ampliar tu verdad o te va a cambiar de verdad. Y no pasa nada, no es nada malo. Yo no tengo las mismas creencias que tenía hace 10 años, menos mal. Menos mal. Soy mucho más libre ahora, porque también es verdad que cuanto más experiencia tienes y más vas captando luces y más vas viendo cosas y más vas experimentando tu verdad y te vas creando tu universo, más te vas dando cuenta de que eres más libre. Y esto es algo muy importante, que es que cuando decía Jesús, la verdad te hará libre, Jesús el Maestro, se refería a una verdad experimental, no a una verdad teórica. Entonces es totalmente cierto que cuanto más vas experimentando en la vida y poniendo a prueba las cosas y ves que son ciertas, te hace libre. Entonces tú plantéate las cosas, todo lo que estás creyendo en tu vida ahora, el camino que tú estás llevando, las técnicas que estás aplicando, las teorías que te estás creyendo, tu modo de vida, ¿a ti te hace más libre? Pregúntate eso. ¿Eres más libre que hace 2 años? ¿Eres más libre que hace 10? ¿Eres más libre? ¿Estás más expandida? Porque si no eres más libre en tu mente, a lo mejor no estás ampliando tu experiencia y conocimiento, sino que te estás contrayendo y cerrando. Plantéatelo, porque la verdad te hará libre. Si tú, por ejemplo, tienes una idea y llevas estancado con esa idea años y no sales de ahí, de esas 4 paredes o de esa burbuja de realidad que te has creado que no cambia y que no se modifica, plantéate que a lo mejor no estás haciendo las cosas bien. No te está funcionando ese túnel de realidad, entonces a lo mejor te merece la pena cambiarlo. Yo desde luego cuando algo no me funciona, lo cambio. Mira, si algo tengo suerte, entre comillas, o vendrá de otra vida, no lo sé, es que la vida me ha hecho dar tantos cambios, he tenido que cambiar tantísimo de tantas cosas, que al final me he adaptado a que soy una persona que tengo que vivir el cambio constante y ya lo llevo mejor. Al principio me costaba, como buena Escorpio, que nos cuesta todos los cambios porque somos muy fijos y muy cabezotas, pero luego pues me he ido adaptando a ese arquetipo uraniano del cambio y ya me adapto y fluyo y eso me hace cada vez expandirme más. Entonces, si yo veo que hay algo que a mí no me está funcionando, pues lo cambio. No le doy más vueltas, lo analizo un poco y lo cambio. Digo, esto no funciona, vamos a modificar el tema. O vamos a analizar por qué no funciona, o vamos a ver si lo podemos rectificar. Entonces, ¿qué es verdad? Porque la verdad es que las dos son verdad. Simplemente depende del túnel de realidad en el que estés tú y desde dónde lo veas. Desde que yo lo veas. Desde que yo lo veas, ¿eh? Date cuenta de esto que te estoy diciendo. Depende desde el yo que lo veas. Y depende de lo que creas y de la cosmovisión del mundo que tengas, que tengamos. Entonces, primero voy a hablar a los que estáis en el túnel de realidad de los que queréis que todo lo que deseáis se manifieste. O sea, lo quiero y punto. Los que queréis manifestar todo, estáis ahí en ese túnel de realidad. Está súper bien, porque ese es tu túnel y es tu experiencia. Y después hablaremos del otro túnel de realidad,
ambos túneles tienen que ver con la pregunta que hemos hecho. ¿Puedo manifestar todo o no? Las dos son ciertas. Tienen que ver con la historia que hemos hablado de Neville, lo que nos contó Neville sobre ese testimonio de su sobrino y de su hermana. Así que, amigos, hecha esta importante y necesaria introducción, os espero en el siguiente vídeo, la segunda parte de este vídeo. En unos días la tendréis publicada. Y aprovechad la energía del portal 1111, que es un portal maestro y os puede venir mucha revelación. Yo la pienso aprovechar porque además toca 3 días después de mi cumpleaños, que es hoy, 8 de noviembre, cuando estoy grabando este vídeo. Y sé que voy a recibir muchos regalos en ese portal. Lo asumo y así va a ser. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarme un comentario en la caja de comentarios. Un abrazo y muchas gracias.